Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda su amigo Dani y de verdad es un gusto para mí llegar hasta donde ustedes están con este podcast. Y como les había prometido, esta semana vamos a comenzar con un nuevo tema. Le dimos una pequeña pausa al de Conectando con el Maestro. No crean que ya se acabó, va a continuar más adelante, pero vamos a tener una pausa con este tema que se llama Soñador. Y bueno, está basado en la historia, en la vida de José, uno de los personajes bíblicos de mayor trascendencia y que podemos encontrar de él en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia. Está muy interesante, es un personaje y su familia llenos de contrastes, híjole, y se parecen más a nosotros de lo que quisiésemos aceptar quizá. Pero bueno, sin más, vamos a comenzar con el tema Soñador, semana 1, y el tema de hoy se llama El Soñador y su loca familia. Vamos a entrar en contexto. Antes de hablar de El Soñador específicamente, vamos a hablar de la familia del Soñador y comenzar a lo mejor con una pregunta. Te voy a preguntar, así para que lo pienses ahí donde estás. ¿Son tu experiencia familiar y tus relaciones lo suficientemente locas como para hacer un reality show? Piénsalo. Hay gente que yo sé que dice, no hombre, mi familia es súper aburrida, pero yo sé que habrá quien me diga, no hombre, si de mi familia hicieran un reality de verdad, sería famoso porque pues pasa cada cosa tan loca y tan que en ningún otro lugar pasa, pues yo creo que sí sería famoso mi familia en un reality show. Pero la realidad es que yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría tener cámaras todo el día. Bueno, habrá quien le guste, pero cámaras todo el día detrás grabando todo lo que haces y lo que no haces y lo que dices y cuando te equivocas y cuando lo haces, cuando te enojas y cuando te pones contento y cuando lloras y te dan una mala noticia, etcétera. O sea, realmente es algo pues bastante incómodo. Pero bueno, la verdad es que aprende uno a conocer a las personas solo estando con ellas, ¿no es cierto? Y en esta historia podemos conocer a la familia de José de una forma tan sincera y tan real porque la Biblia nos lo retrata tal cual si fuera esto un reality show. O sea, de verdad la Biblia se mete en esta familia como si tuviera cámaras y vamos a poder ver un montón de capítulos, lo bueno, lo malo, lo feo, todo lo que ustedes se puedan imaginar respecto a la familia del soñador José. Y por supuesto que al hablar del soñador vamos a hablar de sueños. Por supuesto que vamos a hablar de sueños. Y como vamos a hablar de sueños, quiero hacerte unas preguntas para que analices, porque piensa en esto. Todos tenemos sueños, ¿no? Y en esta historia vamos a encontrar quizá nuestros propios sueños, nuestras propias expectativas para un futuro, quizá los altibajos de estar dentro y fuera de la voluntad de Dios, cómo se debe caminar hacia un sueño, cómo puedo interpretar si ese sueño realmente viene de Dios o no. Pero, ¿sabes? Muy probablemente los sueños que tengas en tu corazón, en tu mente, a lo mejor Dios los puso. Pero hay que hacerse las preguntas correctas. Y la primera que yo te voy a hacer, y no se va a contestar solamente hoy, sino que a través de toda la serie vamos a ir pensando en estas preguntas. La primera, ¿qué haces cuando un sueño parece morir? Piénsalo. ¿Qué haces cuando un sueño parece morir? Cuando parece que ya no tiene sentido. No, ya esto ya perdió todo sentido, ya yo perdí la esperanza en este asunto, ya maduré, podríamos decir quizá, por la razón que sea. ¿Qué haces cuando un sueño parece morir? ¿Qué haces al otro lado de un sueño? Es la segunda pregunta. ¿Ya llegaste, ya lo lograste y ahora qué? ¿Ya dejas de soñar? ¿Ya paras o sigues trabajando para otro sueño? No sé, ¿qué haces? Otra pregunta, ¿qué haces cuando un sueño parece imposible? Te encantaría, pero le dices, no, esto es un sueño guajiro, esto no se va a hacer, solo es algo que yo sé que sería lindísimo, pero realmente esto no puede pasar. Como cuando hay algún amor platónico, algo así, ¿verdad? Pero no solamente amores platónicos, estoy hablando de cualquier cosa que parezca imposible. Vamos a desempacar y trabajar en estas preguntas y en algunas otras más, pero primero, como les decía, para entender a José vamos a tener que regresar un poco y vamos a tener que ver el mundo en el que él nació. José nació en un área pequeña del Medio Oriente que conocemos como Canaán, pero bueno, su papá, o más bien su bisabuelo Abraham, vino de una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos. Él emigró de Ur a Harán y al final terminó ahí en Canaán.
tuvo un hijo que se llamó Isaac. Este Isaac tuvo 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y bueno, esta familia se caracterizó por sí conocer a Dios, tener una relación con Dios, pero también una serie de problemas y una serie de conflictos, especialmente desde Esaú y Jacob. Vienen serios conflictos. José precisamente nació de Jacob, que más tarde se llegó a llamar Israel. Como les decía, Jacob era hijo de Isaac. Jacob había engañado a su anciano padre. De hecho, el nombre de Jacob significa eso, engañador. Un poco raro, un poco inusual, pero el nombre precisamente le cae perfecto a este personaje porque significa engañador o también usurpador. Y puedes leer acerca del nacimiento de Jacob y de su hermano gemelo en Génesis 25. Pero podemos ahí encontrar que Jacob salió del vientre agarrado del talón de su hermano. Imagínense. Y la vida de Jacob estuvo llena de huidas, de engaños, de avaricia, de trampas. No solo cosas que él hizo, sino cosas que le hicieron a él. Y después de años y años y años de andar dando vueltas por aquí y por allá, metido en enredos y negocios y en estas trampas, después de muchos años, él conoció a la que llegó a ser su esposa, Raquel, que fue una de sus esposas. Tuvo 2 esposas y otras mujeres más. Pero con Raquel fue algo especial porque ella fue como, digamos que el amor de su vida. Pero ella no podía tener hijos. Por muchos años lo intentó y después de muchos años de intentos y fracasos, Raquel dio a luz un hijo. Su nombre, José, el personaje que nos concierne en esta pequeña serie. Encontramos en Génesis 37:3 que dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Ok, Jacob tuvo 12 hijos. Israel tuvo 12 hijos. De ahí se formaron las 12 tribus de Israel. O sea, José tenía 11 hermanos. Un hermano completo porque después de él su mamá tuvo a otro hijo y después de este hijo murió y tuvo 10 medios hermanos. Pero Jacob como papá tampoco era brillante. De hecho, es lo que podríamos llamar un padre pasivo. Jamás se comprometió con sus hijos, nunca los condujo a ser hombres honorables, nunca les estorbó para que no hicieran algo malo, nunca les llamaba la atención. Y bueno, después de todo, pues no vieron el mejor ejemplo en él. Ya vemos que él es un engañador. Si alguna vez piensas que tu papá estaba loco o que tu familia estaba loca, solo tienes que leer esta historia. O sea, de verdad pasan unas locuras que no te imaginas. Dices, esto no pudo pasar o esto no puede pasar en personajes bíblicos, pero la realidad es que la Biblia retrata a las personas tal y como son. Y eso está bien padre, porque la realidad es que todos tenemos un lado muy bueno y que podemos presumir, podemos enseñar al mundo, y otro lado que no es tan bueno y que no nos gusta que todo el mundo lo conozca. Pero bueno, como les mencionaba, la vida de Jacob sí fue un desastre. De hecho, toda su vida amorosa fue un desastre también. Se enamoró perdidamente de Raquel. Su futuro suegro lo engañó para que quedara más bien con la hermana de Raquel, Lea, que no le gustaba para nada y que entiendo no era muy agraciada como Raquel. Porque la Biblia dice que Raquel era muy hermosa, pero su hermana tenía ojos delicados. No era como que era hermosa. Trabajó 14 años para que le permitieran casarse con Raquel. Al fin lo logra, sale huyendo y después de todos esos intentos que les decía, Raquel le da un hijo. Dice en Génesis 30:22, dice después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y le contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Más tarde, como les mencioné hace un momento, Raquel dio a luz a su segundo hijo Benjamín y ese parto le costó la vida. Entonces, después de su fallecida esposa y los únicos 2 hijos que les dejó, por supuesto que Jacob tenía ese trato especial. Y eso colocó a José, por supuesto también, en una posición muy incómoda entre sus hermanos. Seguro, imagínense, era el favorito. Pero no era un favorito disimuladamente, era descaradamente el favorito de su papá. Ellos eran mayores que él, jamás habían recibido ni el amor, ni el afecto, ni la atención, mucho menos de su padre. Y este niño nace y comienza a recibir toda la atención y todo el afecto y todo lo que ellos no tuvieron, José lo tenía garantizado,
Ahora, José tenía un nivel de integridad y un carácter completamente diferente al de sus hermanos. Eso es cierto. Y quién sabe si esto se debió a que tuvo más atención, a que él lo educaron con más cuidado. Quién sabe, pero él no fue definitivamente como sus hermanos y mucho menos como su papá. Y esto nos trae aquí un principio que vamos a hacer una pequeña pausa solo para mencionarlo. Y es que no tienes que seguir los patrones de la generación anterior si eso es opuesto a lo que Dios quiere. No tienes que seguir los patrones de la generación anterior. Que porque en tu familia son puros maleantes o son puros mentirosos o son puros estafadores o son puros enojones, gruñones, peleoneros o lo que sea. No tienes que seguir esos patrones si es opuesto a lo que Dios quiere. No tienes que seguir los patrones de tu generación anterior. Dios a ti que me estás oyendo, Dios a ti te creó con un propósito. Él te colocó en tu familia justo en este momento preciso de la historia para redención. Y sabes, tú puedes liderar a tu familia. Tú puedes hacer que tu historia sea diferente. Ahora, hay consecuencias muy fuertes de tener un padre pasivo y en los hijos de Jacob se ven clarísimo, clarísimo. Jacob se hizo de la vista gorda ante la corrupción y la maldad de sus hijos. Jacob ignoró cuando pecaron, Jacob no los disciplinó y a lo largo de este estudio que vamos a tener, vamos a ir viendo las cosas terribles que hicieron estos chicos, pero terribles. Y aquí viene otra nota importante. Nunca es demasiado tarde para asumir tu papel como padre. Si eres papá o mamá, recuerda esto. Nunca es demasiado tarde para asumir tu papel como padre. No dejes que tus fracasos pasados te impidan liderar bien a tu familia. Ahora sí, cerramos el paréntesis, volvemos a la historia de José. Y vemos en el capítulo 37, versículo 1, que José usó esa posición como favorito pues no fue amable con sus hermanos. Se los delataba, los metía en problemas, los acusaba con su papá, además de que pues ya tenía esa posición complicada con ellos. Y para ser sinceros, José no es un ejemplo de buen hermano. Sinceramente, José no era un buen hermano con sus hermanos. No era un buen hermano, es la realidad. Un tipo, la verdad, presumido, un tipo un poco engreído, consentido por su papá, quizá bien educado, pero consentido. Y por supuesto que sus hermanos lo sufrían y lo resentían. Dice en el capítulo 37, versículo 1. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Entonces, conforme vamos a ir conociendo a José y su historia, vamos a darnos cuenta que su actitud no fue para nada bien recibida, ni sus sueños menos fueron bien recibidos, para nada fueron bien recibidos por sus hermanos. La verdad es que José, con sus 17 años, era un joven inmaduro, como les decía, quizá imprudente, presumido y definitivamente era un soplón. Sin embargo, Dios comenzó a poner un sueño en su corazón. Eso sí, y aquí es otra cosa importante. No tienes que ser la persona ideal para que Dios ponga un sueño de algo grande, de algo de mucha bendición, de algo muy bueno en ti. Pues José no era el mejor tipo que podíamos conocer, no tenía quizá el mejor corazón, pero Dios puso un sueño en él. Dice en el versículo 4 de Génesis 37, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Y el versículo 5 dice, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Este sueño era más grande de lo que él se imaginaba y causó un mayor resentimiento y un mayor odio en sus hermanos del que ya de por sí le tenían. Sin embargo, a lo largo de la Biblia podemos ver cómo el dador de los sueños es Dios y no solo es el dador de los sueños, es el desarrollador de los sueños. Aquí hay algunos aspectos a considerar cuando Dios pone un sueño en tu corazón. Y esto es importante. A lo mejor tú dices, sí, yo también tengo un sueño, yo quiero lograr algunas cosas, o tengo un anhelo, tengo un proyecto, un plan, algo que está en mi corazón y quiero hacer. Bueno, cuando Dios pone un sueño, esto es lo que puedes usar para identificar si el sueño viene de Dios o si no lo es. En primer lugar,
puede estar completamente fuera de la alineación de la tradición de tu familia. Ese sueño podría ser algo que nadie jamás en tu familia ha hecho y no por eso está mal. Entonces es importante, podría estar fuera de la alineación tradicional de tu cultura familiar. Número 2, es posible que sientas la necesidad de compartir ese sueño demasiado pronto. Cuidado. No digo que sea malo compartirlo, pero hay que tener cuidado y especialmente de compartirlo demasiado pronto. Número 3, tu inclinación probablemente será adelantarse al tiempo de Dios y empezar a correr porque sabes que es algo bueno y eso tampoco es bueno. Tampoco está bien. Y número 4, no te sorprendas si las personas a tu alrededor rechazan y desacreditan tu sueño. Es muy probable, de hecho, que eso suceda. Durante las próximas semanas vamos a estar desarrollando este tema de los sueños y cómo se pueden madurar los sueños que Dios nos da. Ahora, hay dos tipos de sueños. Está el sueño, y en la Biblia están ambos, ¿no? El sueño ordinario de cuando dormimos, y esto incluye pues pesadillas, los sueños de cuando te comes demasiado o cenas de más y sueñas cosas extrañas, toda esta clase de sueños. Y después está el sueño que más bien es una visión o una profecía. En la Biblia se usa la misma palabra para ambos y este sueño pues de hecho es dado por Dios, ¿no? Mucha gente piensa que estos sueños son un trance y que se van en un trance y ahí en ese momento ahí extraño, místico, tienen una experiencia paranormal o quién sabe y sueñan despiertos o al dormir se les aparece un ángel y los lleva a otro lugar. No necesariamente. Un sueño, una visión que Dios nos da no siempre, de hecho, incluye los ojos cerrados o no tiene nada que ver con trances. Muchas veces Dios pone un anhelo en lo profundo de tu corazón, un deseo, algo bueno que quieres hacer. Y esto empieza a crecer y se convierte en la visión de tu vida. ¿Cómo distinguir que si los sueños que tienes son de Dios, son sueños tuyos o son visiones de Dios? Primero, los sueños de Dios siempre estarán en consonancia con Jesús, siempre estarán de acuerdo con Jesús. Nunca contradecirán las enseñanzas de Jesús, nunca van a contradecir la revelación de Dios, lo que Dios ha puesto en su palabra, jamás. Número 2, los sueños de Dios tienen un propósito de redención y provisión. No son solo para que a ti te vaya bien. Número 3, los sueños de Dios se van a cumplir aunque parezca que van a fallar. Esos son 3 aspectos importantísimos de cuando los sueños vienen de Dios. Génesis 50:20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Este fue el resultado del sueño de José. Estamos adelantándonos en el tiempo. Entonces, como podemos ver, estos sueños siempre son para bendecir a muchos otros. Esto no fue solo para José. Los sueños que tú tienes no son solo para ti. En contraste con los sueños de Dios, mis sueños, los sueños que yo puedo tener son casi siempre sueños de buen tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Sueños de si las cosas están bien, sueño cosas bonitas, si las cosas están mal o tengo mucho estrés, sueño cosas feas. Eso no dice nada. Mis sueños se desvanecerán con el tiempo probablemente, ¿no? Porque son simplemente anhelos del momento, la emoción. Mis sueños serán egocéntricos, narcisistas, probablemente centrados en mí. Respecto a esto, Pablo dice en Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó Dios para nosotros desde tiempo atrás. Dios ya ha planeado cosas contigo, ya ha planeado cosas para ti. La historia que Dios está escribiendo en tu vida nació desde mucho antes de que tú nacieras. Él ha creado un plan y una visión para tu vida. ¿Entiendes dónde has estado y a dónde te ha llevado Dios? Él te está llamando. No estás aquí por casualidad, no estás escuchando este podcast por pura casualidad. Dios tiene un plan para ti, un plan que comenzó a trazar hace mucho tiempo. Vamos a ir a Jesús un momento. Jesús, como Hijo de Dios, tiene una participación muy importante en cualquier mensaje que vayamos a dar. Y en este caso, respecto a los sueños, respecto a la herencia, respecto al pasado, tiene algo que decir también. Y hay algunas verdades muy importantes que encontramos en Jesús dentro de este tema. La primera, Jesús entiende la herencia y el legado familiar. ¿Sabes? En la genealogía de Jesús encontramos asesinos, prostitutas, marginados, reyes buenos, reyes malvados, toda clase de personas en su árbol genealógico. Gente que fue muy importante, gente que nadie la conoció, de todo hubo. Jesús entiende lo que es la herencia y el legado familiar. Nada de eso lo definió a él.
Número 2, Jesús no permitió que el legado de su familia le impidiera cumplir los propósitos y la voluntad de Dios para su vida. No fue así. Él tenía algo claro y vino a cumplir los propósitos de Dios para él y para el mundo. Y número 3, Jesús nos muestra que podemos redimir a las generaciones futuras por las decisiones, y por importante esa palabra, decisiones que hacemos hoy. Sabes, nuestro Dios no es como Jacob. Dios no es un padre pasivo. Él nos amó tanto, tanto, tanto que se metió en nuestro lío, ¿sabes? Él se metió en nuestra bronca. Él vino a nuestro mundo y vino aquí en nuestro rollo, a nuestro enredo y a nuestros problemas y nos proporcionó no solo un espejo para mostrarnos nuestra propia desesperación, sino la forma de ser completos, la forma de ser reales, de ser libres y de ser salvos de esas tragedias. Nos mostró a Jesús, nos dio a Jesús. Empieza con Jesús y Él te guiará hacia los propósitos de tu vida. Y sabes, si eres papá o mamá, también algo importante que quería decirte. Ustedes no son perfectos, pero tienen un padre que sí lo es. Van a cometer errores. Entonces hay que admitirlos y saber pedir perdón. Da un paso al frente, incluso si has fallado en el pasado, todavía eres la persona que Dios ha puesto en tu familia para redimir y para salvar a quienes te rodean. No dejes que ese pasado te defina. Y así vamos a ir finalizando este primer tema. ¿Sabes? Recordando a un José que quizá no es el mejor chavo, un José que no tiene la mejor actitud, unos hermanos que no han sido bien educados y un papá pasivo que no ha hecho las cosas bien. Pero es un inicio muy importante porque tenemos algunas lecciones súper valiosas, como las que acabamos de ver. Recuerda, hay que aprender a distinguir cuando los sueños vienen de Dios o cuando vienen de mí. Los sueños de Dios son para salvar a otros, son para alcanzar a muchas personas más. Y recuerda también, ten cuidado, aunque sean sueños buenos, aunque vengan de Dios, hay que ser prudentes, hay que ser mesurados y hay que pensar mejor las cosas, hay que orar y hay que poner estos sueños y estos propósitos en manos de Dios. Él nos va a guiar. Nuestro Dios no es un padre pasivo como Jacob. Nuestro Dios se va a encargar de ayudarnos a realizar esos sueños. Solamente tenemos que esperar en Él y someternos a su voluntad. Voy a leer un pasaje más que está en Romanos 8, 26 al 28, dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Te voy a preguntar, ¿te has tomado el tiempo para descubrir cuál es la herencia de tu familia? ¿Ha hecho Dios algo en el pasado, en tu pasado, que puedas usar hoy en tu presente? Solo porque las cosas no han funcionado hasta ahora en tu vida no quiere decir que debes abandonar tus sueños. Recuerda, sigue apoyándote en Jesús y Él iluminará el camino hacia sus propósitos, porque son sus propósitos. ¿Te has vuelto pasivo en tu liderazgo con los que te rodean? ¿Qué pasos puedes hacer para tomar el llamado, o más bien para retomar el llamado que Dios ha puesto en tu vida? ¿Sabes? Vamos a seguir hablando de los sueños. No creas que esto se acaba acá. Esto nada más empieza. De hecho, se va a volver más interesante conforme pasen las semanas. Ahora, solamente recuerda esto. Empieza con Jesús. Conéctate con Jesús. Él te va a guiar hacia los propósitos que Él tiene para ti. No te preocupes. No te preocupes. Jesús te va a guiar en tus sueños, en tus anhelos. Simplemente conéctate con Él. Pasa tiempo con Él y vas a ver cómo Él te guía. Vamos a seguir aprendiendo de José. Vamos a seguir aprendiendo del soñador. Continúa escuchando este podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Te mando un abrazo y que estés súper bien. Pura vida. Chao.